Bueno, yo creo que vamos a ir comenzando. Em, Primero que todo, quiero agradecerles a todos por asistir, por ser parte de este webinar. Esperamos que en medio de esta situación por la que estamos pasando podamos sacar las cosas buenas, reinventar nuestras empresas y hoy aprender sobre el cuidado de los datos en el ámbito laboral. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es la introducción y en el contexto actual que estamos, los riesgos que implican el teletrabajo frente a los datos de carácter personal, las recomendaciones a las empresas frente a sus empleados con este modelo de trabajo, cómo identificar y mitigar los riesgos, cómo se puede dar un teletrabajo seguro, qué medidas de seguridad se deben implementar con los empleados que todavía deben estar trabajando presencialmente, unas conclusiones y finalmente vamos a tener las preguntas. Las preguntas, por favor, hagámoslas al final para no perder, digamos, el hilo de esta conferencia. Hoy les tengo una invitada súper especial. Nuestra invitada del día de hoy es Daniela Sánchez. Ella es una excelente abogada, estudió conmigo, he trabajado algunas cosas con ella y la invité porque Daniela actualmente vive en Canadá y ha tenido la oportunidad de trabajar con diferentes empresas a nivel mundial, en la Unión Europea, en Canadá y en otros lugares del mundo, frente a este tema del teletrabajo, porque como saben, no solamente esta pandemia se está presentando en Colombia, sino ya se ha presentado en diferentes partes del mundo, lo que ha obligado a las diferentes empresas a tomar estas medidas de el teletrabajo. Y me pareció muy importante que ella, desde su experiencia, nos cuente un poco qué herramientas podemos usar para implementar dentro de nuestras empresas el teletrabajo de una forma segura. Daniela es abogada de la Universidad de los Andes. Ella tiene una maestría en la Universidad de York con énfasis en negocios y desde entonces principalmente trabajó acá en Colombia, pero después de su maestría lleva trabajando varios años en estos temas de privacidad y protección de datos personales. Yo soy Andrea Martínez, soy socia de la firma Martínez de Vía y Asociados. Hoy voy a estar acompañando a Daniela, haciéndole algunas preguntas sobre este tema de teletrabajo y la protección de los datos personales. Soy auditora interna en la ISO 27001 y he trabajado tanto en Colombia como en Estados Unidos en temas de propiedad intelectual y de protección de datos personales. La firma de la cual soy socia es una firma boutique, es una firma especializada en diferentes áreas del derecho, no solamente propiedad intelectual y protección de datos personales, sino todo lo que tiene que ver con derecho empresarial y derecho penal. Entonces, doy un espacio para que Daniela se presente y ya seguimos con el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Buenas noches, Andrea, y buenas noches a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por invitarme y eh, nada, espero poder ayudarlos y darles la información que necesitan para afrontar este momento que estamos afrontando todos. Muchas gracias, Daniela, a ti por acompañarnos.
Es claro que estamos en tiempos complicados, estamos en una incertidumbre y estamos en una preocupación muy grande sobre varias áreas de nuestra vida, dentro de esas el área del trabajo, ¿no? A muchas empresas nos cogió esto por sorpresa. Sabíamos que era un tema complicado, pero no tan grave de llegar al punto de tener que teletrabajar. Por esto, muchas empresas nos hemos visto en la obligación de mandar a nuestros empleados a las casas a trabajar. Pero la pregunta que vamos a desarrollar durante este webinar es si realmente estamos listos para teletrabajar y si tenemos las herramientas adecuadas dentro de nuestras empresas para teletrabajar de una forma segura. Sin embargo, hay otro tema que también nos está preocupando, Daniela, y es que eh, si bien muchas empresas hemos tenido que mandar a nuestros trabajadores a sus casas y teletrabajar, todavía continúan otras empresas como el sector farmacéutico, como los supermercados, como las empresas de producción, que todavía tienen a su personal trabajando desde las instalaciones. Entonces, creo que muchos no sabemos que mediante los datos podemos cuidar a nuestro personal, los datos personales que estas personas nos puedan brindar, podemos cuidarlos también y de esa manera darle un ambiente seguro a estas personas que están trabajando dentro de las instalaciones. Entonces, con estas dos preguntas, quiero abrir con esta última pregunta para que iniciemos este webinar, y es, ¿cómo han reaccionado las empresas para poder continuar con su trabajo y no parar, digamos, con esta pandemia y con este tema y esta situación que estamos viviendo actualmente? Pues como muy bien lo has dicho, sí, la situación actual en la que estamos viviendo ha generado que las compañías alrededor del mundo reimaginen la forma en la que están haciendo negocios en orden de mantener a sus empleados y comunidades a salvo. Debido a esto, muchas compañías han tomado la decisión de lo que venía diciendo, autorizar a sus empleados a trabajar remotamente desde sus casas. Esto ha sido en muchos casos de manera preparada y con la posibilidad de tomar las medidas respectivas para mitigar todos los riesgos que esto genera, pero también en muchos casos ha sido de una forma improvisada, que ha sido generado por gobiernos que han tomado las medidas necesarias para que todos los ciudadanos nos quedemos en las casas, pero las empresas no han tenido la oportunidad de prepararse, poner las políticas en pie que necesitan. Entonces, sí, muchas empresas están en este momento aprendiendo cómo van a manejar todo este tema del teletrabajo. Teniendo en cuenta que el teletrabajo en este momento es la opción que están adoptando gran parte de empresas, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, para continuar con sus negocios, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el primer paso para implementar esta modalidad de trabajo? En cualquiera de los dos casos que mencionaba anteriormente, así hayan sido empresas que se hayan preparado o sean empresas que tuvieron que tomar esta decisión de una forma más improvisada, el primer paso que tienen que tomar es para prevenir los riesgos en general, es identificar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que hay en el caso que nos ocupa hoy, los riesgos derivados de los datos personales y la ciberseguridad? En una empresa existen diferentes riesgos, ya lo mencionaste tú, por ejemplo, ciberseguridad, también tenemos riesgos humanos, tenemos riesgos tecnológicos, entre muchos otros. De acuerdo a tu experiencia, para el presente caso del teletrabajo, ¿cuáles son los riesgos que ustedes han identificado que tú, como especialista en esta área, has identificado frente al teletrabajo? Pues hay varios riesgos, pero en general los más importantes y los que
he visto con los que las empresas han tenido más inconvenientes son 4 en específico. El primer riesgo del que les quiero hablar son las deficiencias y la degradación de las redes privadas virtuales o VPNs. En la mayoría de las compañías, los empleados deben conectarse a estas redes para acceder a la red de la compañía y así usar las plataformas que usan normalmente para realizar sus trabajos. El mantenimiento de estas VPNs es algo que se debe hacer de forma constante y permanente. Esto es especialmente difícil y sobre todo en la situación en que nos encontramos en este momento, y entendemos que es poco probable que las compañías estén manteniendo sus VPNs actualizadas y con todos los parches de seguridad necesarios. Pero, ¿qué puede pasar cuando no se toman estas medidas pertinentes? Los cibercriminales están muy atentos a lo que estamos haciendo en este momento y están bien conscientes de las vulnerabilidades que tienen nuestros sistemas. Los ciberataques han incrementado exponencialmente en estos meses y vemos que están tomando ventaja de lo que está pasando ahorita con todas las empresas. Entonces, la recomendación para prevenir este primer riesgo es actualizar e instalar todos los parches de seguridad que se encuentren disponibles para los softwares que ustedes están usando. Y hay muchas guías afuera ahorita, sobre todo el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos ha publicado muchísimas guías sobre este tema para cómo tener seguras sus redes que están usando para trabajar remotamente. En los casos que los empleados no tengan acceso a VPN, es recomendable que es importante que les recomienden a sus empleados usar sus propias VPNs. Hay muchos proveedores de este servicio que pueden ser descargados fácilmente por internet. En los casos en que los empleados que estén teletrabajando no tengan acceso a ningún tipo de VPNs, estén trabajando a través de Wi-Fi, asegúrense de brindarles entrenamiento o información para asegurar su conexión. Por ejemplo, recomiéndenles que se aseguren de estar utilizando protocolos de seguridad WPA2 o WPA3 y tener claves para su Wi-Fi difíciles de adivinar. Como para todo, hay tutoriales en YouTube que ustedes les pueden brindar a sus empleados para que se aseguren si están siguiendo un protocolo de seguridad, solo necesitan saber la marca y el modelo del router que estén utilizando. El segundo riesgo del que les quiero hablar es el uso de dispositivos personales, como celulares o computadores personales de sus empleados, lo cual genera que los empleados terminen almacenando información de la compañía y posiblemente datos personales de clientes, proveedores y otros empleados en estos dispositivos de manera insegura. Adicionalmente a la inseguridad de estos instrumentos, los datos que quedan almacenados en este tipo de dispositivos van a ser de difícil control por parte de las compañías. Tenga en cuenta que esto también incluye el uso de mails y de nubes personales. ¿Qué podría pasar con la información que queda en estos dispositivos? Podría perderse. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que se nos daña algún archivo, se nos daña el computador y esto genera la pérdida total de la información que tenemos guardada? En el caso de los datos personales, puede existir una obligación de conservación de los datos que incumpliríamos en este caso debido al tratamiento de los datos a través de un dispositivo inseguro, un dispositivo que no tiene las medidas para prevenir la pérdida de información, tales como los usos de backups. También podría ser robado o extraviado, dándole acceso a una persona no autorizada a estos datos personales que se encuentran almacenados en el dispositivo de nuestros empleados. Otra cosa que podría pasar es que podrían quedarse guardados, la información podría quedarse guardada en los dispositivos del empleado mucho más tiempo del requerido para cumplir con la finalidad de la cual fueron recolectados. Es más, estos datos podrían terminar en los dispositivos de sus empleados por mucho más tiempo del contrato de trabajo que ellos tienen con ustedes. En este caso, tendríamos unos datos personales en poder de una persona no autorizada para su tratamiento. Una recomendación importante es tener políticas establecidas para el trabajo remoto en las cuales se establezca el uso de dispositivos personales para actividades laborales y en las cuales se delimite claramente cuáles son las obligaciones de los empleados cuando estén tratando con datos personales. Por ejemplo, un ejemplo de política podría ser permitir el uso de dispositivos personales a menos de que se vaya a acceder a datos sensibles de personas como clientes u otros empleados. Si los empleados están usando sus propios dispositivos, requiéranles que usen los mecanismos de seguridad de estos dispositivos, como las claves, el uso de huellas digitales, el uso de reconocimiento facial. Otro de los riesgos es, como mencionaba anteriormente, el incremento de los actores criminales.
Los ataques dirigidos a empleados, o también llamado phishing, es el ataque que más se ha visto, pues, que hemos visto que ha incrementado en estos momentos. El phishing es una estrategia que usan los cibercriminales para robar información relacionada con las cuentas y contraseñas para buscar acceder a la red de las empresas. ¿Qué se puede? Tienes el micrófono en mute. Perdón, perdón. Ya hemos visto, digamos que has identificado varios riesgos en este tema de teletrabajo. Sin embargo, quiero destacar que muchos de esos riesgos son relacionados o están en cabeza de, de, de los empleados, ¿no? Yo siempre he dicho también, digamos, en mis auditorías en este tema de trabajo que los empleados son el mayor riesgo porque son en últimas quienes están tratando los datos personales dentro de la empresa. ¿Qué recomiendas tú para que los empleados sepan manejar este nuevo modelo de trabajo y además identifiquen los riesgos y puedan disminuirlos? ¿Cómo se puede hacer para que los empleados puedan entender, digamos, este nuevo modelo de trabajo y estas nuevas herramientas que tendrán que identificar en este nuevo modelo? Pues es muy importante entrenarlos, entrenarlos. Y sobre todo en este momento en el que hay tantas amenazas de ciberataques. Sé que en este momento pues, o sea, estamos pasando en unos momentos difíciles y es difícil usar los recursos de las compañías ahorita para hacer entrenamientos y cursos sofisticados sobre protección de datos para nuestros empleados. Pero digamos, para el caso que estaba hablando ahorita sobre phishing, solo un mail podría ser una gran diferencia. Por ejemplo, empoderar a sus empleados para que no sientan miedo en el momento de confirmar un mail extraño que les llega, así sea del presidente de la compañía. Confirmar cualquier tipo de orden u operación que les están requiriendo hacer que parezca sospechosa. Eh, Confirmar cada vez que reciban un mail pues de una dirección desconocida o que les requiera bajar una aplicación que no conozcan, que tengan links a páginas que no conozcan, que tengan errores de ortografía. Todas estas cosas son señales de alerta y es importante que mantengamos informados a nuestros empleados de cuáles son los mecanismos de ataque que están usando los cibercriminales en este momento para que sean un poquito, no sean el bueno, débil de la compañía. Otro de los riesgos que hemos identificado es incumplir con la obligación de reportar incidentes relacionados con el acceso, uso, publicación y en general tratamiento indebido de los datos personales. Este requerimiento de reportar incidentes de ciberseguridad, por ejemplo en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio, se vuelve realmente difícil cuando las posibilidades de detectar los incidentes se ven reducidas por la cantidad de vulnerabilidades que tenemos y por el hecho de que nuestros empleados están trabajando por fuera de los sistemas habituales. Bueno, para complementar un poquito lo que te estabas diciendo ahorita, Daniela, igual yo siempre he pensado que un empleado descontento y un empleado poco capacitado es uno de los riesgos más grandes que tiene la compañía. Sin embargo, hay diferentes herramientas que no tienen que ser muy sofisticadas como pueden ser Zoom, como puede ser Microsoft Teams, como puede ser inclusive Skype. Que pueden ser utilizadas por las empresas mientras crean su propia herramienta o unas herramientas un poco más seguras en las cuales se puedan, digamos, establecer estas directrices claras, pero aquí meto la cucharada porque sí quiero enfatizar en este tema de los empleados, que si un empleado no está bien capacitado, no está entrenado en la situación actual, pues digamos que sí se puede convertir en un riesgo para la compañía. Tengo otra pregunta para ti.
Ya hemos hablado de algunos riesgos que se han podido identificar dentro de lo de trabajo. Ahora, yo quisiera que tú nos explicaras un poco cómo las compañías pueden hacer para identificar estos riesgos y lo más importante, cómo pueden hacer para mitigarlos una vez identificados. Bueno, la forma de identificar los riesgos que tiene una compañía, sobre todo en el caso de protección de datos y ciberseguridad, es hacer una auditoría interna del funcionamiento de la compañía. Esto es para lograr hacer una matriz interna de los riesgos existentes. Estas auditorías son un proceso que se deben estar realizando constantemente. Es un proceso que las compañías ya deberían haber iniciado, por lo cual es ideal que a este punto las compañías ya tengan identificados cuáles son los riesgos eh, dentro de su empresa. Tienen que, pero pues entendemos que si algunas empresas no han empezado este proceso, este es el momento ideal para empezarlo. Este es el momento en el que tienen que identificar los riesgos que tienen. ¿Cómo se puede hacer para mitigar? Algunos ejemplos que podríamos tener para ayudar a mitigar los riesgos es entrenar constantemente a sus empleados, como ya les habíamos dicho, recordarle a los empleados los distintos tipos de información que se manejan en las empresas en el día a día. ¿Qué tipo de información se considera sensible? ¿Qué información es confidencial? ¿Qué información es información personal de los clientes o de los proveedores? Tienen que ayudarles y dejarles a sus empleados listas de tips, por ejemplo. ¿Qué errores comunes tienen que evitar completamente? Como los errores que hablábamos en el phishing de hacer clic en links de correos sospechosos o descargar programas con los que no se sientan familiarizados. Asegúrense de que sus empleados tengan acceso a los profesionales de sistemas necesarios para resolver cualquier pregunta o para reportar cualquier inconveniente que tengan o cualquier incidente de seguridad. Eso es importantísimo. Usar mecanismos de autenticación multifactorial para acceder a los sistemas de información de la compañía. Usar herramientas de encripción. Como se mencionó anteriormente, restringir el uso de plataformas o aplicaciones que no tengan mecanismos de seguridad aprobados por la empresa y que estén fuera del control de la compañía. Esos serían unos de los tips más importantes que podría dar para mitigar cualquier tipo de riesgo que pueda tener la compañía frente a la protección de datos y ciberseguridad. ¿Qué otros tips nos podrías dar para tener un teletrabajo seguro? Para hacer un teletrabajo seguro dentro de las compañías. Bueno, pues hay varios tips. De pronto los más importantes puede ser adoptar una política de acceso remoto a los sistemas de la información de la empresa. Una política de este tipo debe incluir cosas como designar una persona encargada de ser el primer punto de contacto, una persona que esté encargada de administrar e implementar las medidas contenidas en esta política. Se deben establecer claramente las expectativas que tiene la empresa de cómo quieren que sus empleados y sus prestadores de servicios también actúen en cuanto al acceso remoto a sus sistemas, cómo quieren que estos se comporten, qué quieren que hagan, qué quieren que no hagan. Ser muy claro en eso. Identificar qué equipos de sistemas están permitidos para teletrabajar. Esto es importante sobre todo en ciertos sectores, pero también en ciertos países. Un ejemplo claro de esto es Estados Unidos ahorita con los equipos de Huawei, en donde tiene prohibida el uso de este tipo de equipos en ciertos sectores. Es un caso como esto, deben especificarlo muy claramente en su política de acceso remoto a los sistemas. Incorporar este tipo de políticas en otras políticas existentes en la compañía, por ejemplo, políticas sobre el uso de dispositivos personales, como hablábamos anteriormente. Y algo muy importante que no puede faltar en ninguna política es establecer claramente las sanciones disciplinarias a las que podría enfrentarse un empleado en el momento en que incumpla con estas políticas. Algo que sabemos es que si tenemos una política fuerte pero sin dientes, no va a funcionar de nada. El uso de herramientas adecuadas para el teletrabajo es algo también muy importante. Como mencioné, Un segundo, y es una pregunta que me han hecho mucho. ¿En cabeza de quién debería estar la política, la elaboración de la política de teletrabajo?
en recursos humanos, en tecnología, en quién debería estar en cabeza, a la alta gerencia, todos. Idealmente tiene que ser una persona que esté encargada a la administración de las políticas de protección de datos de la compañía, un delegado de datos o DPO como se llama en la Unión Europea, una persona encargada a que sea como el primer contacto en todo lo relacionado con protección de datos. Esto tiene que ser una persona con formación integral, que no sepa solo de protección de datos, que no sea solo abogado, pero una persona que sepa de tecnología, que tenga acceso a, no tiene que ser experto en todo, en recursos humanos, en financieros, pero tiene que tener el apoyo de todos los departamentos de la compañía. Esto tiene que ser un trabajo eh, colaborativo. No puede ser una persona sola sentada en, redactando y imaginándose todas estas políticas, sino tiene que ser alguien que en verdad conozca la compañía, conozca todos los procesos de la compañía y que tenga el apoyo de todos los departamentos y el apoyo sobre todo de la gerencia, de las eh, juntas directivas para que estas políticas puedan ser realmente implementadas. Y tengo otra pregunta que me surge acá. Si bien las políticas tienen que ser socializadas ante todo el personal, ¿cuáles son algunos de los mecanismos que ustedes han implementado para para garantizar que efectivamente estas personas estén leyendo esas políticas o estén entendiendo esas políticas por medio de la firma de la política o cómo, o hacen capacitaciones virtuales o cómo hacen para garantizar la implementación de las políticas a nivel interno por parte de los trabajadores? Algo muy importante es recordarles a los empleadores, a los empleados constantemente que estas políticas existen. Cuando entramos a un nuevo trabajo, llegamos y firmamos una cantidad de papeles, firmamos contratos, firmamos política de uso de dispositivos personales, política de acceso remoto, por ejemplo, una cantidad de políticas implementadas por la compañía y cuando pasan los años, pasan los meses, ya no nos acordamos ni qué firmamos. Entonces es muy importante estarles recordando a los empleados cuáles son las políticas que tiene la compañía, estarlos entrenando continuamente. Y la firma de estas políticas es algo que definitivamente ayuda mucho. Y la firma, nosotros usamos la firma anualmente de las políticas que son más importantes para nosotros o las políticas que sean más importantes para la compañía. Ok, gracias, Daniela. Nos hablabas de las políticas de uso de dispositivos personales. ¿Estas políticas deberían ir al interior de las políticas de teletrabajo o son unas políticas aparte, generalmente que se hace, hacer dos políticas o una política dentro de la otra? Depende mucho de la empresa y depende mucho de los procesos que trates, pero generalmente se usan como políticas separadas porque estos dispositivos personales pueden estar siendo usados dentro de las empresas como tal. Eh, Piensa en los celulares que usamos siempre en el trabajo ahorita, que son pues los smartphones, son prácticamente un computador en el que usamos los mails. WhatsApp está siendo usado frecuentemente como pues una plataforma que usan las empresas informalmente para hacer trabajo, los grupos de los chats que se usan entre las compañías para trabajar. Esto no se usa solamente cuando se está teletrabajando, se usa en el día a día, entonces es importante tener una política separada que no dependa de una política de teletrabajo. Okay, perfecto. Listo, no te interrumpo más, que estabas hablando sobre las herramientas adecuadas para el teletrabajo, entonces, por favor, continuemos. Bueno, sí, como dijimos al principio de este webinar, es importante tener las herramientas adecuadas como las VPNs, tener VPNs seguras, redes seguras, que puedan soportar la carga de la cantidad de trabajadores remotos que tenemos. Lo que está pasando actualmente es que las empresas no estaban preparadas para que todos sus trabajadores salieran a teletrabajar de un momento a otro. Estamos viendo empresas que están haciendo procesos pausados en el que dan acceso a las VPNs a 10 personas a la vez, después otras 10 personas y van haciéndolo de forma pausada, pero es importante asegurarnos que siempre nuestra VPN tenga
el soporte para que todos nuestros trabajos se puedan acceder a ella seguramente. Es importante asegurarse de revisar las políticas de privacidad de los programas que vayamos a usar. Como tú mencionabas, Zoom, Skype, House Party, yo no sé, todas las aplicaciones que se están usando actualmente para poder tener este tipo de videoconferencias. Es importante mirar esas políticas de privacidad de esas aplicaciones para prevenir que haya recolección de datos indeseadas por parte de estas empresas sobre sus empleados, sus clientes o sus proveedores. Otra cosa importante sería tener una adecuada coordinación entre supervisores y subordinados. Para evitar violaciones de privacidad de nuestros empleados es importante entrenar a nuestros supervisores de qué tipo de información pueden reportarnos, qué tipo de información le pueden reportar a los directivos de la empresa, a recursos humanos, a los otros trabajadores, a los compañeros de trabajo. Por ejemplo, si en una videoconferencia un supervisor ve que su trabajador presenta síntomas del coronavirus, puede contarle esa información a otros empleados, puede reportar eso a recursos humanos. Ese tipo de encuentros es para los que tenemos que preparar a nuestros supervisores. También tenemos que prepararlos para saber qué tipo de monitoreo pueden hacer en cuanto a sus empleados. Sabemos que es importante asegurarnos como empresas que nuestros empleados están realmente trabajando en los momentos que necesitamos que trabajen, que estén cumpliendo con sus metas, pero hay un límite de cuánto puedo entrar a la privacidad de mi empleado para asegurar que esté cumpliendo sus metas. Lo puedo mirar por la cámara mientras él trabaja, le puedo pedir que me diga en alguna forma de reporte cuándo, qué horas exactamente está trabajando. Le puedo pedir que me dé acceso a su pantalla para mirar qué está haciendo en el momento en que yo pueda. Todos esos tipos de monitoreo de los empleados, tenemos que preguntarnos si están siendo proporcionales y qué tipo de formas de vigilancia están permitidas y cuáles no. Otro punto importante es el uso de redes sociales por parte de nuestros empleados. Hay muchas fotos en Facebook, en Instagram, de selfies de los puestos de trabajo de los empleados ahorita que estamos en este momento colectivo de teletrabajo. En todas estas fotos vemos los monitores de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros familiares, los papeles en los escritorios, en los cuales si hacemos zoom, muy probablemente vamos a encontrar el nombre de la persona que va a firmar el contrato en el que la persona está trabajando, las cédulas de empleados, las direcciones de correos de clientes, todos estos datos personales que no deben ser publicados por estas plataformas. Entonces tenemos que entrenar a nuestros empleados para que le den un uso adecuado a las redes sociales y a la información que están manejando en estos momentos. Es importante, digamos, también si se puede tener una política de uso de redes sociales dentro de la compañía, sobre todo para las empresas que el uso de redes sociales es parte de su forma de trabajo. Otro de los tips que podría dar es darle instrucciones a los empleados sobre la destrucción de documentos físicos que contengan datos personales y que se encuentren en las casas de sus empleados. Normalmente cuando estamos en las empresas, seguramente hay una caja que está destinada para papeles que tengan información confidencial, información sensible, que posteriormente va a ser triturada o va a ser destruido seguramente. Mientras sus empleados se encuentran en sus casas, requiéranles que acumulen este tipo de documentos para que sean entregados y destruidos de una manera segura cuando se acabe la crisis de salud que estamos viviendo actualmente. Háganles saber los riesgos que genera que ellos boten a la basura o al reciclaje los papeles que tengan información personal o que tengan información confidencial. Te hago una pregunta. ¿A qué tipo de sanciones pueden estar enfrentados los empleados que hagan un mal tratamiento de datos personales, que puedan revelar, digamos, con estas selfies el contrato, uno de los contratos más confidenciales que tenga la empresa, o que voten en la basura como
que boten en la basura información confidencial. ¿Qué sanciones has visto que se han impuesto a los trabajadores como tal, no a las empresas, sino a los trabajadores como tal? Pues desde las más leves, que puede ser un simple, eh, pues como un llamado de atención, desde llamados de atención, desde anotaciones a las hojas de vida, hasta cosas tan graves que si la compañía termina siendo multada, ellos deberían ser parte solidarios en las multas que la compañía deba pagar. Porque muchas veces no solo un actuar no diligente, sino que son tan descuidados que se asemeja como si lo estuvieran haciendo a propósito. Bueno, y aquí en Colombia inclusive se pueden ir para la cárcel si hacen un muy mal tratamiento de datos personales. Entonces acá sí tenemos empleados que están teletrabajando. Ojo con eso, porque es un tema muy, muy grave, y pues digamos que podrían ir a la cárcel. Muy, ahí bueno, se viene el tema que ha generado, digamos, varias posiciones, y es la captura de los datos de las personas que están trabajando presencialmente. ¿Qué pueden hacer las compañías si todavía tienen empleados presenciales, o si van a tener que tener los empleados presenciales durante todo este tema de la pandemia? Bueno, pues sí, como lo dices, hay muchas compañías que todavía tienen empleados en sus instalaciones. Eh, una forma de la que me he dado cuenta cuáles son las preocupaciones de las compañías en este momento es porque todas las autoridades de protecciones de datos de Europa, de Asia, hasta en Latinoamérica, Argentina, sacó una guía hablando de este tipo de preguntas, y es que todas estas autoridades están hablando sobre lo mismo. O sea, en todas partes del mundo, estas autoridades de protección de datos están recibiendo las mismas preguntas por parte de las compañías. Estas preguntas son: ¿puedo tomarle la temperatura a mis empleados o visitantes antes de que ingresen a las instalaciones de la empresa? ¿Puedo requerirles a mis empleados que me reporten o que reporten a recursos humanos si están presentando síntomas del coronavirus? ¿Puedo pedirle a mis empleados reportar su historia de viajes recientes? ¿Puedo pedirle a mis empleados información personal, incluyendo información relativa a su salud, para identificar si es posible que tengan el coronavirus? ¿Puedo hacer pública la identidad de uno de mis empleados que ha sido declarado como un caso positivo de coronavirus a los otros trabajadores para que tomen las medidas necesarias? Todas estas preguntas. Antes de que des tu respuesta, Daniela, yo quiero que en el chat nos pongan las personas que piensan si estos datos se pueden recolectar, los empleados deberían dar estos datos, si no deberían darlos, para ver más o menos en qué estamos aquí ¿Qué en el audiencia chat. tenemos? Yo quiero que algunos, toda la gente, sí, que algunos digan sí, o simplemente no, o no saben, o no lo han pensado. Esperemos un segundito a ver quién se anima a decir si sí o si no. Nadie se ha animado. Ok. Dice, por seguridad, acá tenemos que dicen, hola, ¿qué tal? No lo sé, si se dieron consentimiento previo, sí, por seguridad, hacemos sí, 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 autorización del titular. Creo que sí debería tener ese derecho. Hola, sí, aún sin consentimiento de datos sensibles. Por la coyuntura y la emergencia que estamos pasando, considero que sí. Hola, pienso que la finalidad es legítima, sin embargo, requiere transparencia y sujeción estricta a la finalidad. En cuanto a la divulgación del nombre, debe hacerse solo dentro del grupo potencialmente en riesgo. La ley 1581 indica que se puede recolectar datos de salud sin autorización para tratar emergencias de salud. Podemos, bienestar general versus privacidad.
Bueno, pues muchísimas estas respuestas que generó últimamente y la discusión que ha entrado entre los derechos humanos, la privacidad, la emergencia sanitaria y, 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 y gracias por la participación. Le dejo la palabra a Daniela sobre este tema. Pues han habido, la verdad, respuestas muy contradictorias por parte de las diferentes autoridades de protección de datos. En general, por lo menos en Europa, la respuesta ha sido no. No hay bases legales para recolectar este tipo de información tan personal si hay otro tipo de formas de las que podamos obtener el mismo resultado. Pero otras jurisdicciones han dicho que sí, que pueden pedirse todos, como Estados Unidos. Estados Unidos ha permitido que se recolecte todo este tipo de información. Entonces es un poco discutible en el caso de Colombia. Sí, claro, en el caso de emergencias de salud pues, están exceptos, pero siempre se tienen que cumplir los principios legales de protección de datos cuando estamos tratando esta información. Esto quiere decir que siempre se debe hacer de forma proporcional, siempre se debe velar por cumplir los principios de finalidad, de legalidad de estos datos personales que estamos reconectando. Personalmente yo creo que sí, se podrían recolectar la mayoría de estos datos, pero tenemos que asegurarnos que cuando estemos implementando estas medidas para protegernos a nosotros, a nuestros empleados y a nuestra comunidad, es importante que nos preguntemos si estamos siendo proporcionales. Si es proporcional, de pronto tomarle la temperatura en la entrada a nuestros empleadores una vez, a nuestros empleados, perdón, o si la vamos a tomar cada 2 horas, 3 horas, 5 horas. Hay que tener un balance. Bueno, ahí les boto un dato y es que existen empresas a nivel mundial que han tomado medidas para acceder, digamos, a los datos sensibles, como podría ser el estado de salud de una persona y sus trabajadores, pero han implementado herramientas como la anonimización de ese dato eh, y otro tipo de herramientas que de pronto en el webinar que vamos a hacer dentro de 8 días, al cual están todos muy invitados, puede que sea un tema que discutamos para ver cuáles son las medidas que debemos implementar en las compañías para los empleados que están trabajando de manera presencial. Hay unos puntos que quiero destacar, Daniela, de tu conferencia, que a propósito me pareció muy, muy interesante. Muchísimas gracias por este tiempo. Pero para mí fueron unos temas que se destacaron muchísimo y pues quisiera compartirlos con la audiencia. El primero es que definitivamente esta pandemia ha originado un cambio en la forma de realizar el trabajo. Y tenemos que adaptarnos. En este momento no hay una opción de no adaptarnos a este tema del teletrabajo. Por otra parte, veo que para poder hacer un teletrabajo seguro, lo primero que se debe hacer es identificar los nuevos riesgos que implica este nuevo modelo de teletrabajo. Como tú decías, siento que se deben hacer auditorías, pero no solamente una auditoría, sino auditorías periódicas, una auditoría inicial y por ahí 4 meses hacer otras auditorías para ver
si efectivamente está funcionando las medidas de seguridad, si ya los riesgos han disminuido, si hay otros que han desaparecido. Entonces me parece que las auditorías internas que mencionaste son un tema muy, muy importante en este nuevo modelo y digamos que en general hacer una auditoría periódica de riesgo, de riesgo y de funcionamiento de las compañías es muy importante. Como tú lo decías, deben existir políticas, protocolos y herramientas adaptadas al teletrabajo. Es muy importante que los empleados conozcan qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Nuevamente repito, los empleados para mí son un riesgo muy, muy alto en este momento. En este momento y siempre, porque los empleados, digamos que son quienes tienen directamente la información de la compañía, son quienes están manejando la información de la compañía. Y ahora, teniendo en cuenta que el control es mucho más limitado, es importante que tengamos unas políticas claras como tú lo decías. Y también implementar unos nuevos modelos negocios de evaluación de los empleados, porque muchas empresas solamente hacen una evaluación cada año, pero en este momento necesitamos hacer las evaluaciones más periódicas con el fin de saber cómo están trabajando, si están rindiendo, si no están rindiendo, de tal manera que en caso de que no estén rindiendo por alguna razón, poder identificar qué es lo que está pasando y por qué no se está haciendo un buen tratamiento de los datos de carácter personal. Como tú decías, quiero destacar que es importante que establecer las sanciones disciplinarias, porque ya cuando uno sabe cómo lo van a sancionar, pues ahí se pone un poquito más serio. Entonces es importante establecer las sanciones internas y darles a conocer también las sanciones, como les decía ahorita, acá en Colombia, como pueden llegar a ser las sanciones penales. Siento que este es un tema de una articulación entre toda la empresa también, ¿no? Porque hay veces se hacen políticas que no cubren a toda la empresa, hay veces hay políticas de teletrabajo de recursos humanos, pero hay otra política de teletrabajo del área de tecnología. Entonces lo ideal es, de acuerdo a todo lo que tú has dicho, es que sea una política de teletrabajo dirigida hacia todas las áreas de la compañía. Y me parece un tema muy importante que yo creo que hay veces se nos escapa, y es revisar las políticas de privacidad de los programas que vayamos a usar, ¿no? Porque muchas veces estamos usando programas y resulta que no tenemos ni idea qué están haciendo con los datos de nuestros empleados, ¿no? Y entonces uno le dice, bueno, usa este programa, pero finalmente no tiene muy claro qué se puede hacer con los datos personales de nuestros empleados. Y por último, que quiero resaltar una y otra vez, capaciten a los empleados. Es importante capacitar a los empleados en temas de teletrabajo, en temas de un adecuado tratamiento de los datos personales, en temas de los riesgos, cómo identificar un riesgo, cómo mitigar el riesgo, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y tener siempre canales abiertos para las preguntas, como lo decía Daniela, por parte de los empleados frente a este nuevo modelo de teletrabajo. Vamos a pasar con las preguntas. Mil gracias nuevamente, Daniela, por tu apoyo en esta capacitación y en este tema, pues que es muy actual, que nos está cogiendo pues a todos. Entonces, yo creo que va a ser de gran ayuda todos estos tips y estas herramientas que nos han dado. Entonces, veamos. A ver, la veo acá. Hay un montón. Bueno, por ejemplo, de Estela Vanegas, me pregunta, ¿qué opinas acerca de las medidas de divulgación de la información sobre lugares, edificios en los que han habido casos de coronavirus? Me refiero a medidas como las adoptadas por Corea del Sur,
que lo publicó en su página web oficial para alertar a la comunidad. ¿Qué opino? Si no se está publicando los datos personales de la persona que tiene el coronavirus, estoy de acuerdo. No creo que se esté tomando una medida exagerada o desproporcional para proteger a la comunidad. Como decíamos anteriormente, estamos en una situación de emergencia en las cuales tenemos que proteger a nuestros empleados y a nuestra comunidad. No estoy en desacuerdo en que se publique esta información para que las personas que hayan estado en este edificio o sigan estando permanentemente entrando a este edificio tomen las medidas adecuadas para protegerse. Hay otra pregunta acá de Nicolás que dice, hola, una pregunta, sé que algunas empresas en Colombia están pidiendo a sus proveedores que para entrar a sus instalaciones diligencien unos formatos diligenciando la información personal y de salud. ¿Esto es legal teniendo en cuenta que no son empleados? Yo considero que sí es legal. Precisamente por lo mismo, estas personas están ingresando a las instalaciones y las empresas tienen la obligación de mantener ese ambiente seguro. Los proveedores son terceros que están muy relacionados con el desarrollo de de las acciones de las empresas. Entonces, así no sean empleados, son personas que están en constante contacto con nuestras empresas, con nuestros empleados. Entonces, sí se puede pedirles información personal en este caso y de salud solo en estos casos de emergencia en los que nos encontramos. En un momento normal no sería legal lo que me estás preguntando, pero en este caso de emergencia sí. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo manejo el tema de que en la casa hay terceros que están viendo y teniendo acceso a la información confidencial que gestiona el empleado o el teletrabajador? Esa es una muy buena pregunta y es algo muy complicado de manejar porque en estos momentos estamos todos metidos dentro de nuestras casas, ¿no? Todos trabajando simultáneamente en diferentes cosas. Depende de la información, de la confidencialidad de la información que están manejando. Es importante recomendarles a sus empleados encontrar un lugar seguro, aislado, donde puedan realizar su trabajo. Es indispensable que encuentren un lugar separado a su pareja o a sus hermanos, a sus papás, a sus roommates, con las personas que están viviendo, para poder tener realmente como una separación de ambientes en el que no se puedan oír, en el que no se pueda ver en lo que estás trabajando. Es algo muy difícil y sé que en muchas ocasiones va a ser, hasta de pronto no va a ser posible, pero es importante tener esta conversación con nuestros empleados, que a lo que más puedan, hagan el intento de proteger los datos que están manejando, de proteger los datos de la compañía, y que tengan estas personas la conversación también con las personas que trabajan, con las personas que viven. Si es muy difícil que haya una separación de espacios, díganles a sus empleados que hablen o con sus parejas o con sus familiares de la situación en que se encuentran y cuéntenles qué tan sensible y qué tan confidencial es la información que están manejando para que las personas que se encuentran a su alrededor también nos apoyen en la protección de los datos personales que ustedes están manejando. Acá hay otra pregunta que esto es como un tema más para especialistas laborales, pero igual te la voy a hacer para ver tú qué pensarías o qué aconsejas en este caso. Dice, buenas noches, me gustaría saber si estos cambios o nuevas políticas de privacidad deberían ir en el contrato laboral. Estoy de acuerdo en un 100% de las capacitaciones para poder exigirle a los empleados y que todos tengan reglas claras. En el contrato laboral lo que se hace es que normalmente se pone una cláusula que dice que estos contratos integran todas las políticas que pues sean adoptadas por las compañías. Entonces, esa es una forma fácil, entre comillas, de incluir todas estas políticas dentro del contrato laboral. Tengan en cuenta que las políticas se están haciendo constantemente, se están actualizando.
como compañías hoy que no tenían política de teletrabajo, pero ya tienen muchos trabajadores que ya han firmado sus contratos de trabajo, van a sacar esta nueva política. Entonces sí, las incluimos explícitamente dentro del contrato de trabajo. Los trabajadores que ya tenemos no estarían, no les aplicaría esta nueva política de teletrabajo. Entonces tenemos que poner de forma muy general en los contratos de trabajo que todas las políticas públicas que estén creadas hasta este momento y las que vayan a ser creadas y las que se actualicen aplican. Y es muy importante que cada vez que se saque una nueva política, sobre todo en cuanto a protección de datos, se le transmita a los empleados, se les haga firmar y se les dé conciencia de la existencia de estas políticas y se les recuerde constantemente de la existencia de estas y estar entrenando a sus empleados sobre estas. Ok, acá tenemos un comentario de Oscar Morales, que supongo que trabaja en el departamento de TI. Entonces, más que una pregunta, él nos sugiere a todos que adicional al VPN, revisemos el concepto de BPC. El proceso de gestión de riesgos debe atender los cambios de TI y de regulación. La auditoría es un ente independiente que no debe participar en procesos operativos y dice el 90% de los incidentes son errores operativos. Entonces, digamos que mil gracias, Oscar. Primero, por siempre seguirnos en los webinars y segundo, porque por gracias por tu aporte. Estamos totalmente de acuerdo que las auditorías no solamente deben ser internas o por personal interno, sino deben también contratarse auditores externos que puedan tener, digamos, una visión objetiva del estado de la compañía. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué piensas respecto al registro de empleados para obtener el permiso de circulación? ¿Recomiendas alguna plataforma? Plataforma como tal, no se me ocurre en este momento, pero podría responderte eso por mail revisándolo más juiciosamente porque sí, pensándolo así rápido no se me ocurre ahorita ninguna. ¿A qué te refieres con el permiso de circulación? ¿Circulación en dónde? En la empresa. Aclárame un poquito más tu pregunta. A Martín, un poquito más la pregunta. Mientras tanto, para las actividades que autorizó el ministerio. Bueno, digamos que tenemos que ver que acá Daniela está en Canadá, es colombiana, pero está en Canadá, entonces de pronto no está muy relacionada con este tema del ministerio aún. Pero Martín, esta es una pregunta que si quieres nos las puedes mandar al correo electrónico. Ahorita ya te doy los datos y te las ayudamos a responder con mucho gusto. Acá dice, gracias, dice que firmen acuerdos de confidencialidad. Y bueno, ya creo que por tiempo y por preguntas ya no tenemos más. Quiero agradecerles a todos muchísimo, en especial, pues claro está a Daniela por su tiempo. Acá les estoy dando las redes profesionales de Daniela, la mía. Les puse ahí el canal de YouTube de Martínez Devia porque este webinar, al igual que otros webinars que estamos haciendo, van a quedar grabados tanto en el canal de YouTube como en la página de Martínez Devia de Facebook. Y ya para el último dato, como saben que tienen que capacitar a sus empleados, estén pendientes que ya la otra semana Martínez Devia y Asociados lanza su curso online, un curso súper didáctico, lleno de juegos, para que entiendan y sepan cómo hacer un buen tratamiento de datos personales. Y aquí al final están nuestros datos, el de Daniela, el mío. Cualquier cosa que necesiten, no duden en
contactarnos y bueno, les estaremos informando del webinar que haremos dentro de 8 días para hacernos más o menos estos días de trabajo en casa y de prohibición de salir. Un saludo muy, muy, muy grande para todos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos los que asistieron.